presente primero. Soy Ignacio Marrero, trabajo en UST. UST es una consultora global, presencia en 20 países, unos 30 y pico mil empleados. Y bueno, básicamente trabajamos en un formato COE, tenemos un enfoque muy tecnológico y cubrimos pues, un poco pues, el 80% de los desarrollos tecnológicos que más o menos más habituales en el mercado. Yo soy el responsable del área de Data Analytics e Inteligencia Artificial y bueno, mi enfoque hoy era hablaros también de sesgos y riesgos. Efectivamente, yo creo que es un tema sobre el que merece la pena incidir y bueno, mi idea era hacer un poquito de zoom dentro de lo que son las técnicas que se utilizan en inteligencia artificial y en concreto en inteligencia artificial generativa y ver dónde emergen esos riesgos, cómo podemos paliarlos y dónde está pues un poco el origen de esos riesgos y esos sesgos. Bueno, a mí este ejemplo me gusta, eso es el coche autónomo, eso creo que algo que no hay nadie que no tenga en la cabeza. Esto en concreto es un simulador que está disponible en internet. Puedes entrar en la página y dar tu opinión sobre lo que harías en diversas situaciones que presenta el simulador, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo de crowdsourcing, es decir, pues miles de personas irán dando su opinión, irán de alguna manera entrenando diversas situaciones. Creo que el coche autónomo es algo que tiene un poco todo dentro. Tiene por un lado temas éticos, es decir, qué debería hacer el coche. Tiene temas legales y es de quién es la responsabilidad en el caso de un accidente, en el caso de que el coche ocasione algún tipo de problema, quién paga estos problemas que haya podido ocasionar el coche. Tiene temas de entrenamiento del algoritmo, de posibles sesgos, es decir, el coche reaccionará y ya sabemos que el Machine Learning, pues al final es aprendizaje en base a históricos, pues el coche reaccionará en base a lo que ha aprendido y a las situaciones que ha aprendido. Es un sistema muy complejo, evidentemente, toca pues, computer vision y procesamiento de imagen, pero también procesamiento de situaciones en modo, por así decirlo, vídeo, en el que debe predecir la siguiente secuencia o las siguientes cosas que pueden suceder en función de los segundos justamente anteriores y del contexto que le rodea. Entonces, al final, yo creo que como coche autónomo, toda esa complejidad, pues de alguna manera se une en los datos que tiene ese sistema de inteligencia artificial para entrenarse y para tomar decisiones. Hace unos días hablaba con un alto directivo, responsable comercial de una empresa automovilística, con sede en Alemania, y me comentaba que en su opinión Tesla, digamos que está haciendo una muy buena estrategia. O sea, antes hemos hablado también de Elon Musk y hemos comentado un poco. Bueno, es su opinión, yo la verdad es que la comparto y en definitiva Tesla como marca, como un producto de inteligencia artificial, es al final una especie de producto de datos sobre ruedas. Pues lo que está haciendo es adquirir, bueno, en primer lugar diseñar un buen producto, pues es un coche bastante atractivo, fue rompedor en su momento, ahora empieza a ser más común. Pero eso que yo he ido observando antes de hablar con esta persona, he ido observando un poco por la calle, cada vez hay más Teslas, ¿no? Pues después de un buen producto, pues lo que ha ocurrido es que todos esos Teslas que están circulando por la calle y que están tomando datos, que están analizando situaciones, pues todos esos datos van a hacer que el sistema sea cada vez mejor, ¿vale? Entonces, eso es estrategia empresarial, ¿no? Al final, esa estrategia lo que está haciendo es que ese producto de inteligencia artificial sobre ruedas, en un plazo de tiempo razonablemente corto, sea, pues, quizá uno
de los buenos productos del mercado. Sé que actualmente pues, hay coches también en China, hay otro tipo de productos que van a ser unos rivales aceptables, pero Tesla lleva una delantera como producto de inteligencia artificial porque está siendo entrenado día tras día por un parque móvil considerable que va a hacer que su capacidad de tomar las mejores decisiones sea, en un principio, mejor que la de su competencia y que sus sesgos y sus riesgos pues digamos que sean menores de lo que podrían ser si tuviera un entrenamiento peor. En la siguiente, bueno, desde hace a lo mejor 4 o 5 años y en la siguiente década, pues digamos que el reto que tenemos como sociedad y como, bueno, pues como consumidores en un momento determinado, como legisladores, como parte del gobierno, como técnicos, pues al final es construir una tecnología, que en este caso es la inteligencia artificial, acompañada de más cosas, pero ahora mismo lo que nos ocupa es la inteligencia artificial, pues digamos que cumpla los estándares éticos, que cumpla los estándares de privacidad de datos, y una cosa que desde mi punto de vista es importante y en lo que quizá pueda ser un poquito mi factor añadido en la charla, ¿no? Ya que más o menos hemos tocado un poco todo, y es, digamos, que sepamos enfocar cómo entrenar bien a los sistemas de inteligencia artificial para que sean lo mejores posibles. Y eso no solo va de datos, que sí, o sea, el dato es una de las cosas importantes de todo esto, pero también va de qué ingeniería rodea, ingeniería de software, rodea a la inteligencia artificial, que la hace mejor y que no solamente la hace mejor, sino que la conseguimos que desarrollarla sea ágil, eficiente y que seamos capaces de tener lo que se suele llamar un buen time to market en pues, las mejoras de un algoritmo que ya hemos desarrollado o en implementar uno nuevo. Es decir, todo eso generalmente suele ser, bueno, lento o muy lento. Pues todas las que son las técnicas de DevOps, MLOps para los que seáis más técnicos o DataOps, son bueno, pues un acelerador importante para conseguir que si tenemos un buen dato, si tenemos unos estándares éticos, si ya hemos armado toda esa parte, pues que es esencial, que hemos estado hablando de ella, pues que consigamos que la velocidad adecuada a la hora de desarrollar todos estos sistemas. Bueno, esto lo hemos comentado antes, creo que Luis Enrique lo ha puesto, pero en otra forma. El tema principal del marco regulatorio de inteligencia artificial de la Unión Europea, pues en definitiva es protegernos o acompañarnos en el camino, este camino en la cuerda floja que estaba comentando el ponente anterior, pues para que, digamos, no haya un riesgo excesivo en un momento determinado, un riesgo descontrolado, o que si algo pasa, que sepamos quién es el responsable y que podamos pues, revertir la situación y que de alguna manera tenga un control y un marco en el que se haya trabajado y se pueda seguir trabajando con una cierta seguridad y confianza. Al final es una pirámide porque lo que tiene un riesgo inaceptable debería ser mucho menor que lo que tiene un riesgo mucho más aceptable o mucho más controlado. Sin embargo, la parte de riesgo inaceptable, como es por ejemplo los escándalos que han ido surgiendo en los últimos años de control o intento de control a través de redes sociales de la opinión, del tema de las elecciones, es decir, ha habido bastantes noticias un tanto escandalosas acerca de
la parte de riesgo inaceptable debido a que no había pues, un marco de control que permitiera bueno, pues, haber anticipado qué es lo que podía pasar y haber intentado gestionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, el marco europeo a mí me parece interesante porque de alguna manera pone, yo no le llamaría puertas al campo, pero sí pone pues, unos ciertos controles que al menos en Europa consideramos importantes. Parafraseando a un cliente hace un tiempo, hace unos meses, en Europa tenemos una manera de concebir estas cosas que se ha materializado en digamos, este marco regulatorio. Decía, pero en Estados Unidos hacen lo que les da dinero y en China hacen lo que les da la gana. Yo realmente no sabría deciros la certeza, la precisión de todo eso, pero me suena a que es algo bastante cierto. Esto es un ejemplo de lo que ha ido pasando en los últimos años y que es como, yo le llamaría un sesgo aparentemente provocado, ¿vale? Según las notas de prensa, y cito la nota de prensa porque en definitiva, bueno, de prensa es una página de internet, porque en definitiva, bueno, pues es un poco el sitio donde he sacado la información, ¿no? Pero supongo que todos, o bueno, muchos de vosotros lo escucharíais hace un tiempo. Amazon, en su proceso de reclutamiento, de análisis de currículums y demás, pues tenía unos algoritmos por el que descartaba o aceptaba a los candidatos. A día de hoy, esas aplicaciones se utilizan en muchos sitios. Por aquella era algo menos frecuente. Bueno, es un gráfico de 2017 en el que se muestra, pues como veis, en la parte de arriba, digamos, la diferencia entre sexos, hombres y mujeres, global, y en la diferencias en la parte más técnica. Bueno, pues hay una diferencia apreciable. El punto principal, desde mi punto de vista, es que el algoritmo que había detrás de eso estaba sesgando y descartando candidatos, aparentemente tomando un criterio sesgado. ¿Cuál es la razón que hay detrás de eso, en este caso? Aparentemente la razón era que había sido entrenado con currículums pues, de un determinado género, de una determinada raza, que lo que hacían era que el sistema había aprendido pues, de una manera muy parcial a tomar decisiones a la hora de descartar o no a los candidatos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, el marco regulatorio que estamos proponiendo ahora dentro de Europa permitiría identificar que esto puede llegar a pasar y ponerle remedio. Esto es un caso de riesgo y sesgo también en un hospital. En definitiva, esto habla más de calidad de datos. Calidad de datos es que si los datos que le proporcionas al algoritmo están mal, lo que se suele llamar muestreado, lo que va a ocurrir es que en un momento determinado un diagnóstico de una enfermedad puede ser positivo o negativo de una manera no confiable. Entonces, para mí, uno de los mensajes que también quería daros es que todas estas metodologías y herramientas que he comentado, de gobierno de los modelos analíticos, de gobierno de los datos, lo que van a permitir es automatizar y eficientar los procesos por los que se alimentan los algoritmos y por los que se controlan la calidad de los datos que va a esos algoritmos. Eso lo que va a hacer es que podamos entrar en esos marcos regulatorios de una manera ágil y rápida, sin tener la pesadez del proceso y de todo el procedimiento y de, por así decirlo, que nos caiga un ladrillo encima a la hora de aplicar las normativas. Si utilizamos bien la tecnología en favor de la inteligencia artificial, conseguiremos cumplir con unos criterios y unas normativas y hacer las cosas rápidas y de forma ágil.
Ese es uno de los mensajes, creo que ya me quedarán pocos minutos. Bueno, la inteligencia artificial aplicable, esto lo ha comentado ya el compañero, ya que no me queda casi nada, no me paro. De esto es de lo que os he hablado antes, ¿vale? Pues es ingeniería de datos, agilidad en el desarrollo y en la generación de software, y Machine Learning, analítica, inteligencia artificial. Pues la unión de todo eso es MLOps, que es cómo hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, pero de una manera rápida y muy ágil. Los datos sintéticos, yo soy defensor de los datos sintéticos. Los he usado mucho en mi vida pasada, yo he hecho la tesis en ciencia, y el dato sintético sirve para dos cosas. En el caso de privacidad de datos, inteligencia artificial, para el análisis, por ejemplo, de datos de personas, te sirve para anonimizar esos datos y poder reproducir ciertos patrones sin necesidad de compartir datos privados. Pero también te sirve para otra cosa, y a mí es una de las cosas que me parecen más interesantes del dato sintético aquí, y en ciencia se usa mucho, y es para retar algoritmos y reproducir situaciones límite que va a ser complicado que te encuentres en tus conjuntos de datos, por aquello que decíamos del muestreo y de que en un momento determinado el algoritmo puede no ver una situación pues porque no esté representada en los datos. Sin embargo, tú conoces la naturaleza de esa situación, de, por ejemplo, un accidente muy raro que se pueda dar en un vehículo autónomo. Bueno, pues reproducirlo probablemente no te lo hayas encontrado, ni los Teslas durante 3 años se lo habrán encontrado. Pues con una generación adecuada de datos, gemelos digitales de los que se ha hablado también aquí, podríamos ser capaces de reproducir prácticamente cualquier situación y entrenar los algoritmos. A día de hoy se están entrenando robots, el robot físico que habréis visto de Boston Robotics y demás, que hacen maravillas, que bailan al ritmo de la música y hacen cosas como una persona prácticamente. Pues parte de ese entrenamiento, la parte a lo mejor más dura, se hace con datos sintéticos generados a través de situaciones y de múltiples cosas que se han ido aprendiendo, y se entrena el robot y ya es bastante listo, y luego ya puedes afinar el entrenamiento, pero muchas horas se pueden hacer con datos sintéticos, y a día de hoy los LLMs se entrenan, no todos, ¿vale? Pero algunos se entrenan con GPT-3 y se evalúan con GPT 3.5 y se evalúan con GPT 3.5. Es decir, es capaz de entrenar LLMs con otros LLMs, ¿vale? A partir de datos generados o ampliados a partir de GPT 3.5, entrenas el tuyo y lo evalúas y compruebas si es muy listo, si es poco listo, si ha respondido bien o ha respondido mal. Tiene su pega, porque es una herencia de errores en el caso de que GPT 3.5 se equivoque en ese caso, pero ahí está el factor humano del que se ha hablado también aquí, ¿vale? Es decir, el humano a día de hoy es esencial, y una de las cosas que todavía no la he oído comentar, a ver si soy el primero que la dice, digamos, lo que no tienen todavía los algoritmos de inteligencia artificial, aunque lo parezca, es sentido común, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial general, eso no se ha alcanzado ni todavía se le espera que sepamos, no sé cómo andarán los chinos, pero a día de hoy todavía que sepamos no, pero el sentido común es algo que parece una chorrada, pero es bastante complicado de alcanzar. No parece una cuestión de acumular trillones de palabras, como en el caso de GPT 3.5, son trillones de palabras y de documentos con los que se le ha entrenado. No es una cuestión de eso, porque al final lo que haces eso es reproducir comportamientos muy complejos, que es la pera, pero es que tiene 179.000 millones de parámetros. Pues todos esos comportamientos complejos no son el sentido común. El sentido común está más allá de eso. Y creo que con esto me voy a quedar, dejarme solo que muestre la imagen de UST, porque, bueno, pues nada, UST, como os decía, es una compañía multinacional, tiene múltiples facetas tecnológicas, podemos construir aplicaciones end-to-end, un foco muy tecnológico, tenemos una consultoría de negocio que estamos trabajando en ello, pero nuestra especialidad es la tecnología. Y un ecosistema de herramientas que también los compañeros consultores han mostrado el suyo, pues aquí está el nuestro,
que puede cumplir bastantes cosas del tema de inteligencia artificial y datos. Ya está. Muchas gracias.